Estamos en octubre, hoy es domingo 1 de octubre del 2023. Nos acercamos rápidamente al fin de año. Y he titulado este mensaje Orgullosamente humilde. Orgullosamente humilde. Basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 31. Así que acompáñenme ahí en su Biblia y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 3. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado a Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Oremos. Amado Padre, tu palabra es verdad. Ayúdanos a recibirla como tal y sobre todo entendiendo que eres tú hablando a cada uno de nosotros. Que con humildad y reverencia estemos atentos a tu voz, Señor, y respondamos de manera tal, Señor, que vivamos de acuerdo a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprender tu palabra, por medio del cual tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos redarguyes, Señor.
Usa tu palabra, Padre, para edificación de nuestras vidas y para alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Lo que tenemos a partir de aquí del capítulo 3 y el capítulo 4 es precisamente el debilitamiento de la casa de Saúl y al mismo tiempo el fortalecimiento de David como rey. Por las acciones de hombres ambiciosos, rencorosos y oportunistas, el reino de Saúl se desintegró en su totalidad, permitiendo que el reino de David se consolidara. Recuerden que David había llegado a ser rey, reconocido como rey solamente por los de la tribu de Judá, y que el resto de Israel quedaba todavía bajo el dominio de Isboset, el único hijo que le quedó a Saúl, pero que detrás de Isboset realmente estaba Abner, el ejército, el general del ejército de Saúl, y quien tenía el poder. Vemos aquí en primer lugar a Abner, el general del ejército de Isboset, y el hombre poderoso de su reino, dándole la espalda a Isboset y pactando con David para entregarle el resto del territorio. En segundo lugar, el resentimiento y deseo de venganza de Joab lo lleva a asesinar a Abner, quitándolo completamente del camino y dejando a Isboset desprotegido. Eso está más adelante en los versículos 22 al 39. Y en tercer lugar, los hombres fuertes de Isboset, los que quedan después de Abner, lo traicionan y lo matan, pensando que le hacían así un favor a David y que seguramente serían recompensados, lo cual está narrado en el capítulo 4. Veremos hoy el primero de estos acontecimientos que preparan el camino para la consolidación del reino de David. Y fue por las acciones de un hombre sumamente ambicioso y manipulador, que el reino de David se fue fortaleciendo. Fue ese deseo desmedido de Abner por conservar el poder y el control de la nación, lo que irónicamente puso a disposición de David la integración de todo el territorio de Israel bajo su reinado. Abner creía que tenía el control de todo lo que sucedía, cuando en realidad lo que estaba haciendo era operando el perfecto plan de Dios, pues su ambición egoísta fue utilizada por Dios para cumplir sus propósitos, demostrando que Él es quien tiene el perfecto control de todo y hace que las cosas operen conforme a sus planes. Mi oración y mi deseo en esta mañana es que podamos vivir sometidos en confianza a Jesucristo como nuestro Rey y Señor, y no oponiéndonos a Él para lograr nuestros deseos egoístas. En esta sección veremos que el reinado de David, como dice en el versículo 1, se va fortaleciendo y sucede de dos maneras. En primer lugar, mediante el crecimiento de su dinastía, y en segundo lugar, mediante el debilitamiento del reino de la casa de Saúl, ahora liderado por Isboset. Veamos entonces que en primer lugar, el reino de David se va fortaleciendo mediante el crecimiento de su dinastía. Dice el versículo 2, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital.
El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Todavía David reinaba solamente sobre Judá cuando tuvo estos hijos. Y el fortalecimiento de David en base a su descendencia no solo se dio por tener varios hijos, sino por las asociaciones políticas derivadas de aquellas mujeres con las que tuvo los hijos. Si se dieron cuenta, cada uno de los hijos que menciona los tuvo con una mujer distinta. Y eran mujeres de diversos lugares. Por ejemplo, Absalón lo tuvo con Maaca, hija del rey de Jesús, un pequeño reino en el lado este del río Jordán. Lo mismo sucedió con Amnón, a quien tuvo con una jezreelita, uno de los pueblos que no se adhirió al reinado de David desde un inicio, y así con cada uno de sus hijos. Cada uno de esos 6 hijos nacidos en esta etapa los tuvo con 6 esposas diferentes, sin contar los que tuvo con sus concubinas, que eran como esposas de segundo nivel, por lo general mujeres esclavas que pertenecían a hogares ricos, pero que no compartían todos los privilegios legales de las esposas. Sin embargo, aun cuando esto representaba por cuestiones políticas el fortalecimiento del reinado parcial de David, para él en lo personal no era tan bueno. Veremos más adelante la gran cantidad de problemas que hubo entre sus hijos. Uno violó a su media hermana, otro mató al violador. Luego Absalón intenta usurpar el trono de su padre y termina siendo asesinado. Y así grandes tragedias a nivel familiar. Y en el sentido del carácter de David, es claro que el tema de las mujeres fue parte de su debacle. Con todo y que tenía varias mujeres, se obsesionó con la esposa de otro y cometió adulterio y posteriormente asesinato. Y si bien es cierto que el Antiguo Testamento no condena la poligamia en sí, eso no quiere decir que la aprueba. Creo que de una manera muy clara presenta la gran cantidad de problemas y complicaciones por causa de las múltiples esposas y mujeres. Lo vemos en Abraham, ¿verdad? Que ante la desesperación porque no llegaba el hijo de la promesa, junto con su esposa deciden tener un hijo con la sierva de ella, Ismael. Y eso representa problemas hasta el día de hoy. Creo que de una manera muy clara presenta la Biblia la gran cantidad de problemas, ¿verdad?, que se dan por estas situaciones. Lo vemos en la vida de David, como ya mencioné, algunos de los detalles. Y el Señor Jesucristo dejó muy en claro que desde el inicio de la creación, el matrimonio monógamo, entiéndase, un hombre y una mujer, nada más, ¿sí? Un hombre y una mujer fue el diseño de Dios. Respondiendo a los fariseos con respecto a la pregunta sobre el divorcio, Jesús se fue al origen del matrimonio, al origen de las cosas. Acompáñenme a Mateo 19, versículo 3. En Mateo 19,
Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ok? Entonces queda bien claro que lo que debe regir la relación matrimonial es el diseño original de Dios desde un principio. Un varón, una mujer se casan para siempre. El comentarista John Woodhouse dice, esta debería ser la base de nuestra comprensión del matrimonio. Sin embargo, se produjeron desviaciones de este ideal, posiblemente bajo la influencia de la cultura prevaleciente. Algunas desviaciones fueron condenadas inequívocamente en las Escrituras, como el adulterio y la práctica homosexual. Otras, como la poligamia y las concubinas, reciben menos atención directa, pero no las aprueba abiertamente. Ahora, en cuanto a los reyes, la Biblia sí advierte que no deberían tener muchas mujeres ni riquezas. En Deuteronomio 17, hablando de los reyes que reinarían sobre Israel, dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Fíjense bien, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Con la sabiduría, ¿verdad?, de Dios, advierte que el tener varias mujeres representaría la desviación del corazón del hombre, así como sucede también con las riquezas, para que su corazón no se desvíe. Bueno, aquí tenemos al rey David prosperando en cuanto al crecimiento de su dinastía, pero que implicaría un gran sufrimiento en el futuro. Pues no se trata solamente de tener muchos hijos o pocos hijos, sino de criarlos en el temor de Dios. Al igual que muchos de los grandes personajes de la Biblia, tanto Saúl como David fallaron en esto. Y lo que debió significar la edificación de una dinastía fuerte resultó ser con el tiempo una pesadilla para ellos mismos. Entonces, David, de cierta manera, en sentido político y natural, va fortaleciendo su reinado. Ahora, la segunda manera en la que el reino de David se fortalecía es mediante el debilitamiento del reino de la casa de Saúl, ahora bajo el reinado de Isboset. Esta acción comenzó en Mahanaim, la sede del reino de Isboset, en donde Abner, el hombre fuerte que había hecho rey a Isboset, pues parecía estar teniendo dudas en cuanto a su lealtad hacia Isboset. Veamos el versículo 6, dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Es decir, el conflicto entre los dos reinos le favorecía a Abner de cierta manera, ¿sí?, ya que Isboset dependía totalmente de él. Fue Abner quien lo puso como rey y quien operaba la política del reino. De cierta manera, era el hombre que hacía que las cosas sucedieran. Entonces, mientras hubiera guerra, Abner
era necesario para Isboset y su reino. Así que sabiendo que tenía el control del reino, Abner ahora desafía a Isboset y lo hace a través de una mujer que fue concubina de Saúl, llamada Rispa. Vean el versículo 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado la concubina de mi padre? ¿Por qué has tenido relaciones con la concubina de mi padre? Cuando un rey moría, todo lo que tenía, incluyendo sus esposas, concubinas, pasaban al siguiente en su descendencia. Entonces, de cierta manera, el desafío de Abner hacia Isboset, a través de tener relaciones con una concubina del rey, se entendía como usurpar la posición del rey. Se estaba poniendo él en posición del rey. Y así estaba desafiando la autoridad y posición de Isboset al hacer esto. Y por eso el reclamo de Isboset. Él lo cuestiona. Va al grano y le pregunta por qué lo había hecho. Como diciéndole, ¿qué pretendes con esto? Y la respuesta de Abner confirma el desafío abierto hacia el rey. Vean el versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Abner se sintió insultado por Isboset, o al menos se hizo el agredido. Asumió inmediatamente la posición de víctima y le dice, después de la bondad que he mostrado a ti y a la casa de tu padre, ¿me tratas como si fuera un animal vil y despreciable? Porque en ese entonces los perros no son como las mascotas de hoy, ¿verdad? Animalitos muy tiernos, muy queridos, muy atendidos. ¿Sí? Eran animales salvajes, despreciables. Además, ¿cómo se atrevía Isboset a acusarlo del pecado concerniente a una mujer? Por supuesto, la acusación de Isboset era mucho más grave que tan solo tener relaciones con esa mujer. Precisamente por quién era esta mujer, la concubina de su difunto padre, y ahora que le pertenecía a él. Al actuar de esa manera, Abner estaba tomando el lugar del rey. Estaba convencido de que le pertenecía todo lo que era del rey. Y por qué no decirlo, el reino mismo. Aunque sabía que no lo podía tener. Y buscaba un pretexto para traicionar a Isboset y entregarle el reino a David, levantándose él mismo como el indispensable para todo esto. Y además Abner se posiciona como aquel que ha mostrado misericordia, ¿verdad? A la casa de Saúl, a sus hermanos y a sus amigos. Y le hace ver que de no ser por él, Isboset no tendría reino alguno. Fue él quien le dio el reino, quien lo puso como rey. Y además ya lo habría entregado en manos de David. Entonces, reconocía, más bien dicho, merecía el reconocimiento y hasta el mismo sometimiento del rey, en lugar de que fuera al revés. Abner estaba tomando la posición principal en el reino. Sí decía que Isboset era el rey, pero todo lo que hacía indicaba que el rey
le debería estar sometido a él y no al revés. Ahora, en cuanto a la reacción de Abner, ¿a poco no es una reacción común cuando alguien nos llama la atención por algo? De inmediato adoptamos la posición de víctima y nos hacemos los indignados. ¿Cómo te atreves a pensar eso de mí? ¿Cómo te atreves a acusarme después de todas las demostraciones del amor que te tengo? Y comienza inmediatamente la contraofensiva para no reconocer nuestro pecado, nuestra mala actuación. En segundos, ¿verdad? Se activa lo que Paul Tripp llama nuestro abogado interno que entra a la defensa. No se atreva a alguien a decirnos algo porque inmediatamente, ¿verdad? Respingamos y nos hacemos los indignados. ¿Cómo te atreves a decirme eso? También observamos en Abner una actitud muy común en nosotros, que en lugar de someternos a nuestro Rey y Señor Jesucristo, lo desafiamos con nuestra desobediencia y trivializamos el pecado. Lo desafiamos con nuestra desobediencia y trivializamos el pecado. Sí, Señor, lo que tú digas, Señor, pero sigo haciendo lo que quiero porque sigo siendo el rey, ¿verdad? En el fondo, muchas veces actuamos así. Así estaba la situación. Entonces la amenaza de Abner es claramente expresada. Si así me vas a pagar todo lo que yo he hecho por ti y la dinastía de tu padre, entonces no tiene caso seguirte protegiendo. Me voy del lado de David. Tú no sabes reconocer lo que es bueno. Tendré que irme con el adversario. Vean versículos 9 y 10. Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Abner hace un juramento mediante el cual abandonó su lealtad a Saúl y se comprometió a usar su poder en beneficio de David y en detrimento de la casa del reinado de Saúl, ahora bajo Isboset. Pero observemos su arrogancia. Pidió a Dios que tratara con él, es decir, que lo castigara duramente si no cumplía con el traslado del reino de la casa de Saúl a la de David. ¿Qué es lo que había estado haciendo hasta hoy? Evitando que David se consolidara como el rey a quien Dios había ungido por medio de Samuel para ocupar esa posición sobre todo Israel. Pues ahora pide a Dios que lo castigue si no cumple con esa misión. Es decir, ¿quién es el que haría posible la confirmación del trono de David sobre Israel? Desde el punto de vista de Abner, él mismo. Él era el indispensable al que Dios necesitaba para que se cumplieran sus promesas. Sería aquel que trasladaría el reino de David sobre todo Israel y Judá. Además, bien que sabía lo que Dios había prometido, ya que había estado con Saúl cuando le dijo a David exactamente eso. Cuando David le perdona la vida a Saúl en una de las ocasiones, Saúl le dijo, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Sí? Saúl había reconocido y Abner estaba ahí junto a él, junto a Saúl. Entonces, él sabía a quién le pertenecía realmente el reino. Entonces todo este tiempo estaba actuando como un verdadero incrédulo, un hipócrita.
pues conocía la verdad, pero no se sometía a la verdad. No aceptaba la verdad. Y más que por incredulidad, por conveniencia. Porque él pensaba que él era el hombre indispensable, el hombre llamado por Dios para hacer que las cosas sucedieran. Y ahora se hace el imprescindible, ¿verdad? En toda la trama. Amenazando a Isboset de quitarle el reinado para entregárselo a David. Y pues nuevamente vemos el carácter de Isboset. Isboset, como hemos dicho, no tenía realmente carácter. Era un pusilánime que no tenía la capacidad para reinar. Y se queda callado ante las amenazas de Abner. Y así es como el reino de Saúl se debilitaba aún más. Entonces, ni tardo ni perezoso, Abner busca establecer contacto con David. Sabía que no había muchas posibilidades para prosperar del lado de Isboset. Ya habían perdido la batalla en contra de Joab, el comandante de David. Pero también los filisteos ocupaban gran parte del territorio de Israel. ¿Y quién los iba a librar de los filisteos? No iba a ser Isboset. Así que veamos la habilidad política de Abner. Versículo 2. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Nuevamente vemos la hipocresía de Abner enviando mensajeros a David para invitarlo a pactar con él a cambio del territorio que según él le pertenecía a David. Es decir, reconoce que el reino le pertenece a David, pero que es él quien lo controla, que es él quien se lo va a entregar. Sí, y solo si David está dispuesto a pactar con él. Semejante arrogancia y soberbia por parte de Abner, quien de cierta manera estaba jugando a ser Dios. Yo soy quien decide lo que sucede y lo que pasa. Pero la respuesta de David también es sorprendente. Vean versículo 13. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. David no pone objeción inicial y manifiesta estar dispuesto a establecer un pacto con Abner. Pero lo sorprendente es la condición que le pone, ¿verdad? Que le traiga su ex esposa. Mical era la ex esposa de David, pero Saúl se la había quitado. Entonces, ¿por qué le pediría esto? Por un lado, Mical había sido su primera esposa y por la cual estuvo dispuesto a enfrentar a los filisteos y mató a 200 de ellos. Y Saúl se la había arrebatado como parte de la persecución en su contra. Entonces, legítimamente le pertenecía a él. Pero Saúl se la había dado a otro hombre. Pero por otro lado, el regreso de Mical era una manera de reivindicar a David, representando el reconocimiento por parte de la casa de Saúl de los derechos de David como rey sobre toda la nación. ¿Sí? Así que tan pronto como los mensajeros se fueron para llevar la respuesta de David a Abner, David envió otro mensaje y esta vez directamente a Isboset. Versículo 14 dice, después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Y esta acción de David nos permite ver que no dejaría la transferencia del reino a cargo de Abner solamente. Pues aun cuando era el hombre fuerte, no era el rey era Isboset. Entonces Isboset responde a la petición de David en el versículo 15 y le dice, entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais.
Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Sin duda alguna, el reino de Isboset se debilitaba más y más. Sin poner objeción a la demanda de David, manda por Mical y se la quitan a su actual marido, que en realidad vivían en adulterio, porque era esposa legítima de David. Y por lo visto, este hombre Paltiel la amaba mucho, ya que la siguió por un trecho llorando por ella. ¿Sí? ¿Cuántas esposas quisieran que sus maridos las valoraran tanto que lloraran por ellas? ¿Verdad? Pero Abner interviene asegurándose que la condición de David se cumpliera. Y al margen de todo este drama, lo sorprendente es que tanto Isboset como Abner ahora obedecían a David. Ahora estaban obedeciendo a David. Y estaban dispuestos a hacer pacto con él, lo cual confirma el hecho de que David se iba fortaleciendo. Pero Abner seguía operando y demostrando una vez más que él era el hombre políticamente fuerte del reino de Isboset, se dirige a los ancianos de las tribus que no se habían adherido a David y les trata de convencer de reconocer a David como su rey. Versículo 17 dice, habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Vemos aquí que en realidad quien estaba controlando la situación en Israel era Abner, porque los demás, los ancianos, los líderes de las diferentes tribus de Israel, pensaban que lo mejor era que pertenecieran a David, que David fuera el rey sobre ellos. Entonces había, por decirlo así, un dominio y una opresión de parte de Abner sobre ellos. Los tenía amenazados y controlados. Pero ahora va y les dice, pues si ya habían pensado ustedes cambiarse del lado de David, pues háganlo ahora. Háganlo ahora. Y les da la razón. Que él era el instrumento, él sentía que él era el instrumento de Dios por medio de quien liberaría a Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. Sí. Pero en realidad, ahora sí reconoce que es David quien había sido designado por Dios para eso. Ahora, ¿de dónde sabe Abner la promesa de Dios a David? ¿Y por qué no había actuado antes en función de esa promesa? En realidad no lo sabemos. Probablemente la escuchó del profeta Samuel cuando se lo dijo a Saúl. Y la promesa es muy precisa, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Lo que aquí vemos es que no hay duda en cuanto a la habilidad política de Abner, poniéndose del lado que le convenía, ¿verdad? Muy parecido a lo que sucede en los países, ¿no? De repente alguien está en un partido, al día siguiente ya está en otro partido porque cree que tiene más posibilidad de ganar en el otro partido y así se la pasa, ¿no? Adiós convicciones. Lo importante es el poder, la posición. Él reconoce hábilmente que es Dios quien ha designado a David para ser rey sobre todo Israel.
pero en ningún momento muestra algún arrepentimiento por lo que hizo en contra de la voluntad de Dios. No dice, pues, ¿saben qué? Me equivoqué y ahora entiendo que David es a quien hay que seguir. O pues he actuado con gran soberbia y arrogancia y la verdad estoy mal. No parece ser un hombre arrepentido. Más bien parece ser un hombre convenenciero. Y así también nosotros debemos analizar nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos. No sea que en realidad nuestros actos procedan de un corazón egoísta. Por eso es que David en sus salmos, en uno de sus salmos, en el 139, hace una sentida oración que deberíamos imitar regularmente y con sinceridad. En el 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que tuviéramos, ¿verdad? Esto como parte regular de examinarnos a nosotros mismos y ver aún las cosas que le pedimos a Dios, qué motivación hay detrás de ellas. Sería muy conveniente que adoptáramos esta posición humilde delante del Señor y aceptar cuando hemos estado actuando con un corazón egoísta y en un acto de arrepentimiento le pidamos perdón sabiendo que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, después de preparar el terreno, dice el versículo 19, y siguió Asael tras, 19, y se habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. En primer lugar, vemos aquí la recepción que David hace a Abner. Es sorprendente realmente que no les tome en cuenta o no le tome en cuenta a Abner lo que había hecho para dividir el reino. No hubo recriminaciones, solamente una bienvenida generosa y amable. Por su lado, Abner seguía siendo en su propia opinión el hombre que hizo que las cosas sucedieran, prometiéndole a David el reino completo y dirigiéndose a él ahora como mi señor el rey. Y le promete que trabajará para cumplir su deseo de reinar sobre todo Israel. Es como decirle, sí, tú eres el rey, pero yo soy quien hace las cosas, que sucedan las cosas y tus anhelos se cumplan. Un hombre orgullosamente humilde. Suena contradictorio, ¿verdad? Mi señor el rey se presenta una aparente humildad, pero le sigue diciendo, mira, David, te conviene, ¿eh? Te conviene estar de mi lado, porque yo soy el que puedo hacer posible que tú seas rey sobre todo Israel. Y es difícil no sospechar de sus ambiciones personales y políticas. Creía que todo dependía de él, que tenía el control de todo.
pero no se imaginaba que muy pronto su poder llegaría a su fin. Pero ahora Abner se ponía al servicio de David. Pero ¿qué tanto se sometería a él? Pues está por verse. ¿Sí? Así como traicionó a Isboset, ¿qué se podía esperar de él? ¿Traicionar a David? Fácilmente. Porque creía que todo dependía de él. Era un hombre convenenciero, desleal y traicionero. En ningún momento manifiesta estar arrepentido de lo que hizo, sino que persiste en creer que de él dependía que David reinara sobre todo Israel. Y aún así, a David no le preocupó eso, pues había aprendido que Dios estaba en control de todo. Todo el tiempo de la persecución de Saúl sobre David, como hemos comentado, fue la escuela del sufrimiento para David, donde aprendió a confiar más y más en el Señor, a saber que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Así es que despide a Abner y este se va en paz. Esta historia nos debe conducir a pensar en lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Y en las actitudes que reflejan esas creencias. Porque la manera en la que vivimos, la manera en que respondemos a las presiones de la vida, a las circunstancias de la vida, es lo que refleja lo que realmente estamos creyendo. Así que en primer lugar, ¿cómo reaccionamos cuando somos confrontados con nuestros pecados y errores? ¿Cómo reaccionamos? ¿Como Abner? ¿Adoptamos la posición de víctimas y nos hacemos los indignados? ¿Nos defendemos y lo hacemos contraatacando en lugar de humillarnos y pedir perdón a Dios y a aquellos a los que ofendemos? ¿Quién creo que tiene el control? ¿Quién creo que tiene el control? Hemos visto que Abner pretendió tener el control del reino. Se conducía como si dependiera de él tanto el reino de Isboset como la consolidación de todo Israel bajo David. Y al igual que Abner, muchas veces pretendemos tener el control de las cosas. Pretendemos tener el control de las cosas. Pero al tiempo nos damos cuenta que no controlamos absolutamente nada. Es Dios quien tiene el control y que va cumpliendo sus promesas y propósitos aún a través de las acciones de hombres ambiciosos como Abner, cuyas motivaciones son egoístas. Dios está llevando a cabo sus planes y propósitos no solo a pesar de las circunstancias adversas y de gente perversamente egoísta y ambiciosa, sino a través de todo ello. ¿Sí? Qué bonito sería, ¿no? Qué fácil sería para nosotros si Dios cumpliera sus planes y propósitos solamente haciendo un lado todo lo malo, toda oposición, toda deslealtad, pero no es así. Él lleva a cabo sus planes y propósitos a través de las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Y eso nos lleva a preguntarnos de quién es el reino. El reino no es ni de Isboset, ni de David, mucho menos de Abner. Así es que tengamos cuidado de pretender que somos nosotros
los que estamos construyendo el reino de Dios. Lo único que construimos es nuestro pequeño reino. Tenemos el privilegio de participar del reino de Dios. No somos nosotros los que edificamos a la iglesia de Cristo y que podemos controlar lo que sucede o que el éxito dependerá de nuestra sabiduría o de nuestra astucia. No. Debemos preguntarnos quién es el rey y quiénes los siervos. ¿Acaso no actuamos a veces como Abner con nuestro Señor? Le decimos, tú eres el rey, tú eres Señor, tú eres mi Señor. Reconocemos que Él es soberano, pero hacemos lo que queremos. Pero eso sí, después le decimos que lo hacemos para Él, porque ese es su deseo. Llega Abner con David, le dice, yo vengo a prepararte todo esto porque conforme a tu deseo lo quiero hacer. David no menciona que estuviera preocupado por tener la totalidad del territorio de Israel. Él estaba esperando. Él tenía la promesa de Dios. No se afanaba en quererlo obtener por sí mismo. Es como Saúl, ¿no? Cuando justificó su desobediencia a Dios diciendo que habían conservado los animales para sacrificarlos al Señor. ¿Sí? Y a veces así somos nosotros. Nuestras desobediencias queremos presentarlas como un sacrificio al Señor. Entonces debes preguntarte, ¿te opones al rey o estás de su lado? Abner se opuso por un tiempo al ungido de Dios, queriendo establecer su propio reino, queriendo establecer sus reglas, hacerse el indispensable. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que no está conmigo está en mi contra. Pero también dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y es una promesa preciosa, ¿verdad? Pero el que a mí viene, ¿cómo? En una sumisión de corazón delante de Él, no queriendo manipularlo, no queriendo tenerlo para que me conceda lo que yo deseo, sino para decirle, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Haz con ella lo que tú dispongas. Si tú te has opuesto a Cristo, ese es el momento en el que eso puede cambiar. Viniendo a Él en pleno reconocimiento de que tus pecados te mantienen alejado de Dios, sin esperanza alguna de disfrutar de su reino por toda la eternidad. Pero su reino se ha acercado en la persona de Cristo, quien vino a este mundo en forma de hombre para vivir la vida justa que ni tú, ni yo, ni nadie podía vivir. Y estando en esa posición fue a la cruz a morir para pagar por los pecados de todos los que crean en Él. En Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No tienes que permanecer en el reino opuesto, como extraño y enemigo, pues Dios te invita a la reconciliación,
a que recibas el perdón de tus pecados por lo que Cristo hizo y solamente en la persona y en la obra de Cristo. Ahora, si ya lo has hecho, si ya has sido reconciliado con Dios por la fe en Cristo como tu Salvador y lo reconoces como tu Señor soberano, deja de oponerte a Él y acércate en humildad, no orgullosamente humilde, sino en verdadera humildad. Acércate con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Vamos a participar de la cena del Señor y qué mejor oportunidad precisamente para meditar en este hecho tan trascendental, tan importante. Como dice Pablo en Colosenses, la cita que les acabo de dar en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si hay alguna esperanza de presentarnos delante de Dios justificados sin culpa alguna, es solamente por esta realidad de la obra de Cristo en la cruz.